Estimado profesor, estoy dando el ítem 2 de examen oral, y en que lo estoy grabando para enviarse el link en donde corresponde. Y la pregunta 1 dice: una de las inversiones principales es el capital de trabajo. Entregue por lo menos 2 justificaciones de por qué ocurre esto. La división más básica de capital de trabajo considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido, el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos: activo corriente, efectivo, inversiones a corto plazo, cartera o inventario. La empresa, para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades, insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. Para determinar el capital de trabajo de una forma objetiva, se debe restar de los activos corrientes los pasivos corrientes. De esta forma obtenemos lo que se llama el capital de trabajo neto contable. Esto supone determinar con cuántos recursos cuenta la empresa para operar si se pagan todos los pasivos a corto plazo. La forma para determinar el capital de trabajo neto contable tiene relación con una de las razones de liquidez, llamada razón corriente, la cual se determina dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente, y se busca que la relación como mínimo sea 1.1, puesto que significa que por cada peso que tiene la empresa debe un peso. El capital de trabajo tiene relación directa con la capacidad de la empresa que genera flujo de caja. El flujo de caja efectivo que la empresa genera será el que se encargue de mantener o de incrementar el capital de trabajo. La capacidad que tenga la empresa de generar efectivos con una menor inversión o una menor utilización de los activos tiene gran efecto en el capital de trabajo. Es el flujo de caja generado por la empresa en que genera los recursos para operar la empresa, para reponer los activos, para pagar la deuda y para distribuir utilidades a los socios. El término capital de trabajo se originó como tal en una época en que la mayor parte de las industrias estaba estrechamente ligada con la agricultura. Claro, los procesadores compraban las cosechas en otoño, los procesaban, vendían el producto terminado y finalizaban antes de la siguiente cosecha, con inventarios relativamente bajos. Se usaban préstamos bancarios con vencimientos máximos de un año para financiar tanto los costos de la compra de materia prima como los del procesamiento, ¿ya? Entonces, y estos préstamos se retiraban con fondos provenientes de la venta de nuevos productos terminados. El capital de trabajo es la capacidad de una empresa para desarrollar sus actividades de manera normal en el corto plazo. Puede calcularse como el excedente de los activos sobre los pasivos de corto plazo. El capital de trabajo permite medir el equilibrio patrimonial de la compañía. Se trata de una herramienta muy importante para el análisis interno de la empresa, ya que refleja una relación muy estrecha con las operaciones diarias del negocio. Entre las fuentes de capital de trabajo
Se encuentran las operaciones normales, la venta de bonos por pagar, la utilidad sobre la venta de valores negociables, las aportaciones de fondos de los dueños, la venta de activos fijos, el reembolso del impuesto sobre la renta y los préstamos bancarios. El capital flaco es la inversión de una empresa de activos a corto plazo, efectivo, variables negociables, cuentas por cobrar e inventario. El capital flaco neto se define como activos circulantes menos los pasivos circulantes. Estos últimos incluyen préstamos bancarios, papel comercial y salarios e impuestos acumulados. Siempre que los activos superen a los pasivos, siempre, la empresa tendrá capital neto de trabajo. Casi todas las compañías actúan con un monto de capital neto de trabajo, el cual depende en gran medida del tipo de industria a la que pertenece. Las empresas con flujos de efectivo predecibles, como los servicios eléctricos, pueden operar con un capital neto de trabajo negativo. Si bien la mayoría de las empresas deben mantener niveles positivos de este capital, la administración del capital de trabajo es importante por razones, por varias razones, ya que los activos circulantes de una empresa típica industrial representan más de la mitad de sus activos totales. En el caso de una empresa distribuidora representan aún más. Para que una empresa opere con eficiencia es necesario supervisar y controlar con cuidado las cuentas por cobrar y los inventarios. Para una empresa de rápido crecimiento, esto es muy importante debido a que la inversión en estos activos puede fácilmente quedar fuera de control. Niveles excesivos de activos circulantes pueden propiciar que la empresa obtenga un rendimiento por debajo del estándar sobre la inversión. Sin embargo, las empresas con niveles bajos de activos circulantes pueden incurrir en dificultades para mantener operaciones estables. La administración de capital de trabajo abarca todos los aspectos del capital. El trabajo requiere una comprensión de las interrelaciones entre los activos circulantes y los pasivos circulantes, y entre el capital de trabajo y el capital, las inversiones a largo plazo. Suelen emplearse como medida de riesgo la insolvencia de la empresa. Cuando más solvente o líquida sea menos probable será que pueden cumplir con sus deudas en el momento de vencimiento. Si el nivel del capital de trabajo es bajo, indicará que su liquidez es insuficiente. Así es, insuficiente. Por lo tanto, dicho capital representa una medida útil de riesgo. Otra división menciona que en la parte podríamos decir que del activo circulante, la empresa financiada con fondos a largo plazo. Una empresa debe mantener un nivel satisfactorio de capital de trabajo. El activo circulante debe ser lo suficiente grande para cubrir el pasivo a corto plazo, con el fin de consolidar un margen razonable de seguridad. El objetivo de esta administración es manejar cada uno de los activos y pasivos a corto plazo de la empresa, de manera que se alcance un nivel aceptable y constante de capital neto de trabajo. La administración del capital es la administración de los activos circulantes de la empresa y financiamiento que se necesita para sostener los activos circulantes es importante, ya que los activos circulantes de una empresa típicamente representan más de la mitad de sus activos totales. En empresas pequeñas, los pasivos circulantes son la principal fuente de ingresos externos, sobre todo en los negocios de temporada, para proporcionar un apoyo financiero a las cuentas por pagar un futuro cercano. ¿Ya? Y el activo circulante es menos rentable. Para determinar la forma correcta de un nivel de activo circulante, óptima experimentación debe considerar la interacción entre rentabilidad y riesgo. Al hacer esta evaluación es posible realizar tres supuestos.
que la empresa es manufacturera, que el activo surcante es menos rentable, que el activo fijo y que los fondos a corto plazo son menos costosos que los de largo plazo. Cuanto mayor sea la razón o índice del activo circulante a total, tanto menos rentable será la empresa y por tanto menos riesgosa. O cuando sea razón de pasivo circulante a activo total, tanto más rentable y más riesgosa será la empresa, dado que el capital neto puede considerar como parte del activo circulante una empresa financiada con fondos cortos y largo plazo, se asocia directamente a la relación rentabilidad-riesgo y capital neto de trabajo. Esa es la respuesta, profesor, de la primera pregunta que tenemos. Y la otra dice, ¿por qué motivo se argumenta que cuando una empresa tiene capital de trabajo positivo y tiene una posición familiar sólida de corto plazo? La definición más básica de capital de trabajo lo consideramos aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido, el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos activo corriente, efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventario. La empresa, para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reparto de activos, etc. Estos recursos deben ser disponibles a corto plazo para cubrir necesidades de la empresa a tiempo. Para determinar el capital de trabajo de una forma más objetiva, se deben estar los activos corrientes con los pasivos. El capital de trabajo tiene una relación directa con la capacidad de la empresa que genera flujo de caja. El flujo de caja efectivo que la empresa genere será el que encargue de mantener o incrementar el capital de trabajo. La capacidad que tenga la empresa de generar efectivo con una menor inversión o una menor utilización de activos tiene gran efecto en el capital de trabajo. Es el flujo de caja generado por la empresa el que genera los recursos para operar la empresa, para reponer los activos, para pagar las deudas y para distribuir utilidades a los socios. Una eficiente generación de recursos garantiza la solvencia de la empresa para poder asumir los compromisos actuales y proyectar futuras inversiones, sin necesidad de recurrir al financiamiento de los socios o de terceros. El flujo de caja de la empresa será suficiente para mantener el capital de trabajo, para reponer activos, para atender los costos de los pasivos y, lo más importante, para distribuir utilidades a los socios de la empresa. El capital de trabajo positivo es la inversión de dinero que realiza la empresa o negocio para llevar a efecto su gestión económica y financiera a corto plazo. Entiéndase por corto plazo periodos de tiempo no mayores de un año. Se define como la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos a corto plazo con que cuenta la empresa. Si los activos exceden los pasivos, se dice que la empresa tiene un capital neto de trabajo positivo. Por lo general, cuanto mayor sea el margen por el que los activos circulantes puedan cubrir las obligaciones a corto plazo, pasivos a corto plazo, en este caso, de la compañía, tanto mayor será la capacidad de esta para pagar sus deudas a medida que van venciendo. La relación resulta del hecho de que el activo circulante es una fuente de origen e influjo de efectivo, en tanto que el pasivo a corto plazo es una fuente de desembolso de efectivo. ¿Ya? Los desembolsos de efectivo que implican los pasivos a corto plazo son relativamente predecibles. Cuando la empresa contrae una deuda, a menudo que se sabe cuándo vencerá esta, debido a que los pasivos a corto plazo representan los orígenes de los fondos a corto plazo de la empresa, a condición de que los activos fijos excedan a pasivos a corto plazo, el monto de dicho sexo debe ser financiado mediante los fondos a corto plazo aún más largos.
porque el capital de trabajo está compuesto por los activos, ya sea tangibles o intangibles, que dispone la empresa en cuestión y que sirven para determinar la capacidad económica y de la inversión que presenta dicha empresa en la actividad. Es decir, el capital de trabajo implica todos aquellos bienes que le sobran a una compañía y que entonces son los que permiten a la misma desarrollar sus actividades comerciales y continuar, por ejemplo, ganando dinero en efectivo o adquirir otros bienes. Cuando los bienes son excedentes se hablará de capital de trabajo positivo, y cuando ocurre lo contrario, ya estaremos ante un capital de trabajo negativo. En tanto, son varios los elementos que conforman el capital de trabajo, siendo el principal aquellos productos o servicios que la empresa comercializa y que vende a sus clientes y se traducen en billetes contantes y sonantes. También debemos incluir el inventario, las cuentas abiertas que se tienen que cobrar y los valores que se negocian. Mayormente ese capital que se obtiene se utiliza para pagar a proveedores y otros gastos que resulten de la actividad productora. Vale destacar que ese sobrante se toma en cuenta en el corto plazo y en contraposición, por supuesto, al pasivo de la compañía. Esa diferencia a favor es la que justamente nos dará la medida exacta de la posibilidad de la empresa para seguir desarrollando conforme. O sea, cuando la liquidez es más amplia, ¿sí?, que las deudas que vencen en el corto plazo. Entonces la relevancia de conocer esta variable económica de una empresa es que es utilísima a la hora de afrontar un negocio o una inversión. Mientras tanto, también lo será cuando, por ejemplo, la situación es contraria. Cuando el capital de trabajo no es positivo sino negativo, así su conocimiento permitirá que se planeen diversas acciones, porque el activo líquido aumente y que sea posible pagar las deudas, los vencimientos que están pautados o que se confrontan en el corto plazo. Esa ha sido mi respuesta, profesora, a la respuesta en pregunta número 2. Muchas gracias y que Dios le bendiga por siempre. Gracias.